Salvavidas. Una ventana abierta a la esperanza. Bienvenidos a Salvavidas. Un programa sobre situaciones internacionales y sus repercusiones en la población. Hoy nos preocupa el conflicto entre Ucrania y Rusia. Hoy vamos a hablar sobre las bases históricas y actuales de este conflicto, así como las acciones humanitarias que necesitan los afectados en la zona. Como todos sabemos, el conflicto entre Ucrania y Rusia estalló el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Sin embargo, las raíces de este conflicto se remontan mucho más atrás, a la historia de ambos países. Ucrania y Rusia comparten una larga historia común. Ambos países fueron parte de la Unión Soviética durante más de 70 años. Sin embargo, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Ucrania se independizó. Esto provocó una gran preocupación en Rusia, que veía a Ucrania como parte de su esfera de influencia. En 2014, Rusia se anexionó la península de Crimea, que pertenecía a Ucrania. Esto provocó una escalada del conflicto, que se intensificó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania ha causado una terrible crisis humanitaria. Se estima que más de 10 millones de personas han huido de sus hogares, y más de 15.000 civiles han muerto. La comunidad internacional ha respondido al conflicto con una serie de sanciones económicas contra Rusia. Sin embargo, estas sanciones no han logrado detener la guerra. En este programa, hablaremos sobre las bases históricas y actuales del conflicto entre Ucrania y Rusia. También hablaremos sobre las acciones humanitarias que necesitan sus habitantes. Es un programa dirigido, escrito y producido por Antonio Resco. No se lo pierda. En Ucrania, la guerra ha dejado a millones de personas sin hogar, sin comida y sin acceso a los servicios básicos. Remar SOS está presente en Ucrania desde el inicio de la guerra, ayudando a las personas más vulnerables. Tú puedes ayudar. Haz un donativo a Remar SOS, hazte voluntario o difunde este anuncio. Ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania. Remar SOS. Ayudando a los que más lo necesitan. Ponte en contacto por WhatsApp. +34 611 238 505. La historia de la nación ucraniana ha estado durante siglos fuertemente ligada a Rusia. Ambos estados reclaman su origen en la Rus de Kiev medieval, aunque no se puede hablar de un estado ucraniano como tal hasta 1917. En ese último siglo, Ucrania ha vivido durante décadas bajo el poder de Moscú y también ha afrontado desastres humanitarios de grandes proporciones. Con la llegada de su independencia en 1991, la sombra del Kremlin siempre ha estado presente, al igual que las divisiones internas. La invasión rusa a Ucrania se ha tomado el foco mediático por la importancia que representa. Vladimir Putin hizo referencia, en uno de sus discursos previos al ataque ruso, al origen de Ucrania a partir de la Unión Soviética y llegó a desconocer que este país tenga una tradición de Estado genuino. ¿Pero es esto cierto? Para averiguarlo, lo mejor es penetrar en la historia de Ucrania y definir los lazos que han unido y unen a los dos países. Para ello toca remontarse a la Edad Media. A tiempos de la Rus de Kiev. Esta federación de tribus eslavas dominó una gran parte de la estepa europea entre los siglos IX y XIII. Bajo el mando de la poderosa dinastía rúrica se pasó del paganismo eslavo al cristianismo ortodoxo en el año 987, base fundamental para el forjamiento de una cultura común que resistió a las sucesivas invasiones mongolas y se mantuvo por siglos. Independientemente de que hubiera un dominio lituano, polaco o del Imperio ruso. Es en este punto donde tanto Rusia como Ucrania consideran que está su estado fundacional. Pero no se puede hablar de un estado ucraniano en sí hasta 1917. Ese año el Imperio ruso se retira de la Primera Guerra Mundial y en territorio ucraniano se desata un vacío de poder alentado por la Guerra Civil Rusa. En este contexto, se crea en Kiev la República Popular Ucraniana, donde se concentran las aspiraciones nacionalistas ucranianas, y la República Popular Ucraniana de los Soviets creada por Vladimir Lenin en Kharkov.
Los bolcheviques y la República Polaca fueron los grandes enemigos de la efímera independencia ucraniana, que finalmente sucumbió en 1921. De esta forma, el oeste de Ucrania quedó bajo control polaco, mientras el resto del territorio se conformó en 1922 como la República Socialista Soviética de Ucrania. Los años siguientes estuvieron marcados por la rusificación del territorio y la persecución de cualquier atisbo de nacionalismo ucraniano. Bajo el mando de Iósif Stalin se sufrió una gran hambruna entre 1932 y 1934, el conocido como Holodomor. Se estima que solo en Ucrania murieron entre 1,5 y 4 millones de personas. Aunque podían ser hasta 12 millones en el resto de los territorios de la URSS. Tras la caída de la Unión Soviética, se descubrieron fuertes indicios de que estas hambrunas fueron provocadas. Actualmente, Ucrania y otra veintena de países lo consideran genocidio e instituciones como Naciones Unidas o el Parlamento Europeo lo califican de crimen contra la humanidad. Pero los desastres humanitarios continuaron para Ucrania. La Segunda Guerra Mundial trajo la Operación Barbarroja en 1941 y la invasión de la Alemania nazi. Prácticamente todo el territorio ucraniano quedó bajo control alemán por casi 2 años, incluida Kiev, que soportó 2 batallas y asedios. Una en 1941 que propició la entrada alemana y otra en 1943, con la reconquista soviética. Durante el inicio de la contienda hubo significativos apoyos ucranianos al invasor alemán, aunque con el tiempo la hostilidad nazi hizo que esta simpatía decayera. En el conflicto fallecieron cientos de miles de ucranianos y la nación quedó prácticamente devastada. El final de la guerra trajo ganancias territoriales. La región histórica de Galicia, que había pertenecido a Polonia tras la Primera Guerra Mundial, pasó a manos soviéticas en Ucrania. Además, tras la muerte de Stalin en 1953 llegó al poder Nikita Khrushchev, que permitió la anexión de Crimea a Ucrania en 1956. El territorio tenía una mayoría rusa, pero el movimiento fue considerado como simbólico porque el poder central seguía residiendo en Moscú. Sin embargo, esta acción traería consecuencias en el futuro. El poder soviético continuaría por unas décadas más, pero comenzó a languidecer tras el mayor accidente nuclear de la historia. El 26 de abril de 1986 explotó uno de los reactores de la central nuclear de Chernóbil. El desastre contaminó miles de kilómetros cuadrados con niveles de radiación extremadamente altos y golpeó seriamente a la reputación de la URSS. No se sabe actualmente el número de fallecidos y afectados como causa de esa radiación, pero se estima que fueron miles. Es en este contexto en el que comienza el final de la Unión Soviética, que se materializa en 1991. El 24 de agosto de ese año el Parlamento ucraniano declaró la independencia. Posteriormente ratificada el 1 de diciembre de 1991 por medio de un referendo. Este paso, junto con la posterior firma del Tratado de Belaveza, certificaron el final de la URSS y el reconocimiento como Estado independiente de Ucrania. Su primer presidente fue Leonid Kravchuk, aunque desde 1994 y hasta 2005 el hombre fuerte en Kiev fue Leonid Kuchma, un político ligado a Moscú que gozaba de gran apoyo en el este y sur del país. En 2005 llegó al poder Víktor Yushchenko, el primer presidente alejado del Kremlin, tras ganar a Viktor Yanukovych, la opción oficialista favorita. La victoria se dio tras un balotaje que se tuvo que repetir por indicios de fraude. Pero Yanukovych supo rehacerse y ganar las elecciones de 2010, volviendo a llevar a Ucrania a la esfera más próxima a Moscú. Sin embargo, nunca pudo terminar su mandato. Entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 miles de ucranianos contrarios al presidente se tomaron las calles y lo derrocaron. Fue el conocido como Euromaidán. ¿El pretexto de las protestas? La suspensión de acuerdos comerciales con la Unión Europea. Detrás de las manifestaciones estuvieron grupos europeístas y contrarios a Moscú, aunque también actores políticos de la extrema derecha ucraniana. La caída de Yanukovych solo fue el inicio de la crisis. Crimea, una región de mayoría rusa, aprobó un referendo para unirse a Rusia en marzo de 2014 que no fue reconocido. Sin embargo, su anexión se efectuó pese a las protestas de la comunidad internacional.
y en junio, las regiones de Donetsk y Lugansk votaron en 2 referendos convertirse en repúblicas populares independientes. La razón fue la misma: la mayoría de su población es rusa. Este último paso desató un conflicto armado entre prorrusos y el poder central, ya en manos del expresidente Petro Poroshenko, que hasta la fecha ha dejado más de 14.000 muertos y que no se ha detenido en más de 8 años a pesar de la firma de los acuerdos de Minsk en 2015. Es en este contexto en que se produjo la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Con la excusa de que se estaba cometiendo un genocidio contra las poblaciones de Donetsk y Lugansk, el presidente ruso reconoció sus independencias e intervino en Ucrania. Pero su ofensiva militar no se circunscribió a estas regiones, sino que atacó a toda Ucrania. Aún hay muchas preguntas por resolver en torno al futuro de Ucrania, cuya respuesta solamente conoce Vladimir Putin. En 2014, Europa Oriental fue testigo de un dramático cambio en su mapa político y una escalada de tensiones que dejó una profunda huella en las relaciones internacionales. El conflicto entre Ucrania y Rusia, que culminó con la anexión de Crimea, se convirtió en un tema de gran relevancia a nivel mundial. Hoy, narramos los eventos que llevaron a este conflicto y su impacto en la región. La historia de la relación entre Ucrania y Rusia es compleja, marcada por siglos de interacciones culturales y políticas. En 1991, Ucrania declaró su independencia de la Unión Soviética, convirtiéndose en un Estado soberano. Sin embargo, las tensiones persistieron, especialmente en las regiones orientales de Ucrania, donde existe una población significativa de hablantes de ruso. El conflicto comenzó en noviembre de 2013, cuando el entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, rechazó un acuerdo de asociación con la Unión Europea en favor de estrechar lazos con Rusia. Esto desencadenó una ola de protestas conocida como la Revolución Ucraniana, que culminó en la huida de Yanukovych en febrero de 2014. En medio de la agitación, soldados rusos sin identificación ocuparon la península de Crimea, una región estratégicamente importante para Rusia debido a su base naval en Sebastopol. En marzo de 2014, un referéndum en Crimea respaldó abrumadoramente la anexión a Rusia, aunque la legitimidad de esta votación fue cuestionada por la comunidad internacional y Ucrania. La anexión de Crimea desencadenó una condena internacional generalizada. Estados Unidos y la Unión Europea impusieron sanciones económicas contra Rusia en respuesta a su anexión ilegal de territorio ucraniano. El conflicto se extendió a las regiones orientales de Ucrania, donde grupos separatistas prorrusos tomaron el control de varias ciudades. Esto desencadenó una sangrienta guerra que aún continúa en algunas áreas. Rusia fue acusada de proporcionar apoyo militar a los separatistas, acusaciones que el gobierno ruso negó. El conflicto tuvo un alto costo humano y económico para Ucrania. Miles de personas murieron, y millones se vieron desplazadas de sus hogares. Además, la crisis llevó a un deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente, afectando la política internacional en Europa y más allá. El conflicto entre Ucrania y Rusia en 2014, que culminó con la anexión de Crimea, sigue siendo un tema de profunda controversia y tensión en la región. Aunque los esfuerzos diplomáticos han tratado de resolver este conflicto, las heridas siguen abiertas, y la situación en el este de Ucrania continúa siendo un desafío para la estabilidad en Europa Oriental. La historia de esta anexión sigue siendo un recordatorio de cómo los eventos en una parte del mundo pueden tener repercusiones globales significativas. Estás escuchando Salva Vidas. Una ventana abierta a la historia actual y la ayuda humanitaria. Según las Naciones Unidas, al menos 25.000 civiles han muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia, incluidos más de 4.000 niños. El número real de muertos es probable que sea mucho mayor, ya que muchas víctimas no han sido identificadas o registradas. Se estima que más de 100.000 personas han resultado heridas en la guerra, incluidos civiles y militares. Más de 8 millones de personas han sido desplazadas dentro de Ucrania, y más de 6 millones han huido del país. Esto representa casi un tercio de la población de Ucrania. Las pérdidas económicas de la guerra se estiman en miles de millones de dólares.
La economía de Ucrania se ha reducido en un 30% desde el inicio de la guerra, y se espera que la recuperación sea lenta. Se estima que más de 1 millón de familias ucranianas se han visto separadas a causa de la guerra. Esto incluye familias que han sido desplazadas, familias que han perdido a miembros de la familia y familias que han sido destruidas por los bombardeos. Estas cifras son solo estimaciones, ya que es difícil obtener información precisa sobre la situación en Ucrania. Sin embargo, es claro que la guerra ha tenido un impacto devastador en el país y sus habitantes. 1 de septiembre de 2023, conforme a nuestro compromiso, seguimos en el país de Ucrania trabajando en favor de los refugiados, de gente desplazada por esta guerra sin sentido entre Ucrania y Rusia. Desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz son ya han cumplido 18 meses de trabajo en favor de todas estas personas, con reparto de alimentos, ropa, material de higiene, productos de alimentación, medicinas y tantas otras cosas que gracias a muchísima gente que nos ha ayudado a llegar hasta aquí hemos sido capaces de poder repartir. El día de hoy queremos pues recordarles que esta guerra continúa. Remar sigue trabajando, Mensajeros de la Paz, seguimos unidos en esta labor de ayuda y decirles que estamos trabajando ya en 3 ciudades de Ucrania haciendo el mismo trabajo, reparto de cerca de 500 comidas diarias para personas necesitadas. Chernaud, Lviv, frontera con Polonia, y Rivno, frontera norte o noroeste de Ucrania. Este trabajo hubiera sido imposible sin ustedes y tantas personas, particulares, empresas que nos han querido ayudar. Incluso también aportaciones públicas que han sido puestas en nuestras manos gracias a nuestra transparencia de trabajo. Queremos pedirles desde aquí su ayuda para seguir continuando. En esta próxima semana, esta primera semana de septiembre, un grupo desde la ONG de Remar va a partir hacia la ciudad de Kiev, donde junto con Mensajeros de la Paz vamos a abrir otro punto de trabajo. Se nos han cedido espacios por parte de la administración para que podamos montar un campamento similar a este, donde cientos de personas puedan ser atendidas. Kiev es una ciudad que sufre ataques constantes y por lo tanto el temor, el miedo, la falta de trabajo cada vez se hace más presente, al igual que en estas ciudades. No solamente ayudamos a refugiados, sino esta problemática social está llegando ya a las personas locales. Cada vez escasean más los productos, la falta de trabajo se hace más notoria, la falta de ayudas también, y por lo tanto son muchas personas locales de la propia ciudad las que acuden a nuestros comedores en esta ciudad donde trabajamos. Chernaud, Rivno, Lviv. Desde aquí, desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz, no solamente no nos cansamos de darles las gracias, sino que tampoco nos cansamos de pedirles ayuda. Por favor, en la medida que ustedes puedan, difundan este vídeo para que aquellos que se quieran involucrar en seguir ayudándonos nos lo puedan hacer más fácil. Muchas gracias. Es la voz de Juan Carlos, misionero y responsable de las acciones de ayuda humanitaria en Ucrania de las ONG españolas Remar SOS y Mensajeros de la Paz. Juan Carlos lidera un amplio equipo de voluntarios que están distribuyendo alimentos y agua a miles de personas desplazadas y refugiadas. Remar SOS y Mensajeros de la Paz proporcionan diariamente atención médica a las personas que han resultado heridas o enfermas a causa de la guerra, alojamiento a las personas que han perdido sus hogares y apoyo psicosocial a las personas que sufren el trauma de la guerra. Remar SOS también está trabajando para reconstruir las infraestructuras dañadas por la guerra. La organización ha rehabilitado escuelas, hospitales y viviendas en las zonas afectadas por los combates. Esta labor se ha convertido en esencial para ayudar a las personas que han sido afectadas por la guerra en Ucrania. En la ciudad de Leópolis, Remar SOS ha establecido un centro de distribución de alimentos y agua. Atienden a más de 5.000 personas al día. En la ciudad de Kiev, Remar SOS ha establecido una carpa de campaña. Atienden a personas hambrientas, heridas o enfermas a causa de la guerra. En la ciudad de Odessa, Remar SOS ha establecido un centro de acogida para personas que han perdido sus hogares. Es una organización que está trabajando incansablemente en otras 6 ciudades de Ucrania y sus fronteras con Polonia y Rumanía. Ayudan a las personas que han sido afectadas por la guerra en Ucrania, niños, adultos y ancianos.
La labor de la organización es esencial para aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Personas como tú, como yo, viven una situación extrema acorralados, sin salida. Oulina Bratel es una ucraniana profesora de español. Ha tenido que salir huyendo de su casa en Kiev junto a sus hijos de 5 y 11 años. Ahora está en una aldea algo más segura, en medio de 3 ciudades en las que los bombardeos no cesan. Nos cuenta el horror que están viviendo cada día. Radio Televisión Española recogió su testimonio. Hola amigos, de verdad yo no pensaba que puedo decirlo otra vez y puedo mandaros otro video, que cada día es un día de sobrevivencia y no se sabe si vas a sobrevivir. Bueno, ya estoy una semana fuera de mi casa. Dejé mi casa en la capital de Ucrania el jueves pasado y desde entonces estoy en casas diferentes escondiéndome, intentando salvar a mis hijos en una aldea pequeñita que está entre 3 ciudades donde hay batallas y combates constantes, donde tiran cohetes y misiles en las casas. Es muy difícil de hablar del tema, que veo las casas destrozadas, que allí también estaban niños, que también estaban familias. No hablan de la gente que ha sufrido ni que ha muerto, pero es que son casas residenciales, ahí hay gente. Hay gente en los sótanos de estas casas, hay familias como la nuestra. Aquí en la aldea por lo menos tenemos algo de comida, los vecinos nos apoyan, nos traen huevos, algo de leche. Pero en las ciudades no tienen nada. Las tiendas no funcionan, la gente está asustada, pasa todo el tiempo en los sótanos intentando salvar a sus hijos y no tienen comida. Y no pueden salir, muchos no pueden salir de sus ciudades, están allí con los niños y para mí, como para una madre, es insoportable ver que por la noche en las ciudades cercanas a nuestro pueblo estaban tirando cohetes y misiles toda la noche, como más de 10 veces. Podéis imaginaros que te avisan sobre un bombardeo aéreo 10 veces y tienes que ir corriendo al sótano o estar allí. Pero bueno, podéis imaginar un sótano aquí de tipo nevera con la temperatura de 1 grado sobre cero y húmedo, oscuro, y los niños ahí llenos de miedo, llenos de susto. Y ¿qué puedes decirles? ¿Cómo puedes explicarles eso? No merecen vivir eso. Y bueno, no dejan a la gente salir de las ciudades con los bombardeos constantes aéreos. Bueno, nuestro ejército está luchando mucho, pero necesitamos ayuda. Ya sé que nos intentáis ayudar y lo agradezco muchísimo porque tenemos que salvar a nuestros hijos. Necesitan ver algo de este mundo, porque el mundo no es malo, no todo el mundo es malo. Hay gente buena y las conozco, a muchas personas conozco que nos quieren ayudar, que quieren salvar a nuestros hijos. Y nuestros ancianos no merecen vivir eso. Que mis padres ahora están en la capital y mi padre ayer estaba buscando pan y no pudo comprarlo. Estaba en una cola de unas 30 personas cerca de una tienda donde dijeron que van a traer pan. Y sonó el aviso de un ataque aéreo. Y nadie dejó la cola, que todos necesitaban pan y no había. Y hoy tampoco hay. Y pasan hambre allí. Y no se puede hacer nada. No puedo sacarles de ahí. No puedo moverme de aquí con mis hijos. Que estamos aquí atrapados entre 3 ciudades. Rodeados. Y todas las carreteras están ocupadas y no podemos salir. Bueno, hemos tenido suerte que no han ido por nuestro pueblo. Están alrededor, pero si una de estas ciudades cae, no sé qué nos va a pasar. Así que bueno, espero que hasta la próxima. Remar ONG, un año de ayuda y compasión en situación de guerra. El 24 de febrero se cumple un año desde que estalló la guerra contra Ucrania por parte del gobierno ruso. Han sido 12 meses de muerte, destrucción y sufrimiento
de miles de personas desplazadas y millones que soportan la guerra dentro del territorio, enfrentando una situación cada día más difícil y precaria. La ONG Remar desde el inicio de esta guerra se movilizó a través de sus voluntarios de Remar SOS, junto a mensajeros de la paz, para establecer los primeros puntos de ayuda en ciudades fronterizas de Rumanía, Polonia y poco después en territorio ucraniano, con diferentes actividades de ayuda a miles de personas. Desde la ONG Remar y Mensajeros de la Paz hemos preparado el primer convoy de ayuda humanitaria y también de enseres para poder montar las tiendas que vamos a montar en la ciudad de Chernihiv, a 30 kilómetros en el interior de Ucrania, donde en cuestión de minutos salimos hacia allá con los vehículos preparados para montar cocinas industriales y tiendas con capacidad para 1000 personas a las cuales vamos a ayudar cada día. Durante este año, Remar SOS ha brindado lugares temporales de refugio y acogida, dado alimentación diaria en todos los puntos establecidos, con cariño y mucho apoyo a todo aquel que llega a sus puertas en busca de protección por esta situación de conflicto. Los lugares de ayuda de Remar SOS se encuentran en Chernivtsi, ciudad ubicada al suroeste de Ucrania. Desde principios del año 2022 se instalan 2 tiendas de 600 metros cuadrados cada uno, en la que se reparten 3 comidas diarias, desayuno, comida y sopa caliente a unas 2000 personas cada día, con espacio infantil de juegos, clínica para atención médica básica, ropero para necesidades de ropa y donación de 1000 cajas de alimento cada semana. Sí, nos encontramos en la ciudad de Chernihiv, donde desde Mensajeros de la Paz y Remar, una vez más hemos unido nuestras fuerzas para poder atender a las miles y miles de personas que se espera que vayan llegando a esta ciudad huyendo de la guerra que hay en Ucrania. En los próximos días montaremos una tienda de 1000 metros cuadrados en una de las ciudades principales de esta ciudad, donde las personas que van de tránsito podrán ser atendidas en aquel lugar. En este espacio también, junto con el gobierno, hemos preparado un plan de logística para poder ir almacenando todas las ayudas humanitarias que vamos a ir recibiendo desde España, Italia y otros países para poder hacer esta labor. Leópolis, Lviv, ciudad del oeste de Ucrania, a unos 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Al comienzo del éxodo de refugiados, se instala una tienda de 220 metros cuadrados donde se atiende a más de 450 personas diarias, con comida caliente, reparto de cajas de ayuda humanitaria con productos alimenticios e higiene de primera necesidad, asistencia médica en clínicas sobre ruedas y hogar de ancianos donde se cubren todas sus necesidades. Rivne, una de las ciudades más antiguas de Ucrania. Allí se establece una tienda de 600 metros cuadrados que atiende alrededor de 3000 personas semanales, dando comidas calientes y té, área coworking y clínica para asistencia médica con especialistas y reparto de ropa. Remar ONG durante este año de conflicto ha enviado cientos de voluntarios para apoyo y servicio a miles de personas, con el deseo de alentar los corazones de los que sufren, ayudar en todo lo posible, poniendo su esfuerzo y dedicación para que la vida de las víctimas de esta guerra sea más llevadera. Damos gracias a Dios, sobre todo a Él que nos ha permitido seguir siendo una luz de esperanza para miles de personas dentro de Ucrania y en las zonas fronterizas de Rumanía y Polonia, sin cansarnos ni un solo día de hacer el bien.
Seguiremos aquí en el frente de batalla, con nuestras puertas abiertas de continuo, trabajando, brindando apoyo, amor y compasión a una población que sigue necesitando de toda nuestra ayuda. En Ucrania, la guerra ha dejado a millones de personas sin hogar, sin comida y sin acceso a los servicios básicos. Remar SOS está presente en Ucrania desde el inicio de la guerra, ayudando a las personas más vulnerables. Tú puedes ayudar. Haz un donativo a Remar SOS, hazte voluntario o difunde este anuncio. Ayuda a las víctimas de la guerra en Ucrania. Remar SOS. Ayudando a los que más lo necesitan. Ponte en contacto por WhatsApp. +34 611 238 505. Salva vidas. Una ventana abierta a la esperanza. Llegó la hora de despedirnos por hoy. Nos hemos acercado al conflicto de Ucrania con Rusia y a las personas que lo están padeciendo. Recuerda que tú también puedes hacer algo por ellos. Si no puedes ser uno de los voluntarios que se desplacen hasta Ucrania o sus fronteras, puedes apoyar desde casa. Contacta en el WhatsApp 611-238-505 y te informamos cómo hacer donaciones o cómo colaborar en la difusión de las campañas de ayuda a Ucrania. Te esperamos. Has escuchado Salvavidas. Una ventana abierta a la historia actual y la ayuda humanitaria.